Muy buenas a todos, bienvenidos a Prodigy Land, el canal de YouTube de Prodigy Padel Academy. Como prometimos, saque. Para daros todos los consejos y todos los secretos que tiene el saque, en 4 minutos tenéis que estar muy atentos, ¿de acuerdo? Con ello lograremos tener la iniciativa del punto siempre que saquemos y conseguir que no nos rompan. Vamos al saque. Bien, estamos en la parte de atrás de la pista, detrás de la raya. Importante tener muy claro el posicionamiento a la hora de sacar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores que veo, sobre todo en iniciación, que tienden a sacar desde la esquina para conseguir llegar al ángulo del cristal, para tener un ángulo mucho más fácil, ¿de acuerdo? Eso es error porque luego dejamos la zona del centro libre, más lejos para cubrir, y eso siempre va a provocar que tengamos una pista enorme que cubrir a la hora de sacar, ¿de acuerdo? Con lo cual, por favor, esto es como tocar el piano. No movemos el piano, movemos la silla, con lo cual, siempre cerca de la zona centro, puedo dar un margen de 1,5 metros, ¿de acuerdo? Para luego tener la zona central, que es la importante a cubrir, ¿de acuerdo? Al lado, cerca. Muy importante ese primer paso. En la imagen de dron vemos cómo en un principio el jugador está bien colocado y la distancia hacia el centro es corta y fácil de cubrir, y cómo sacando cerca de la pared lateral la distancia aumenta y la pista y zona a cubrir es mucho mayor. Después de la toma aérea y del posicionamiento en el saque, vamos a los pasos a seguir, ¿de acuerdo? Le voy a pedir a Gaby que me enfoque los pies porque este tema es muy importante. Muchas veces sacamos con el pie bloqueado, ¿de acuerdo? Puede haber lesión en la rodilla al no poder ir hacia adelante, que sería el siguiente paso después del saque. Con lo cual hago mucho hincapié, ¿de acuerdo?, en abrir bien el pie para que haya una flexión natural, ¿de acuerdo?, de la rodilla. Con lo cual, con el pie bien colocado y dando por hecho que la empuñadura continental después de 10 vídeos la tenéis fantásticamente bien, ¿de acuerdo? Vamos a seguir los pasos, ¿de acuerdo? Pala bien arriba. Pues vamos a hacer un saque cortado. Todos los golpes cortados siempre empiezan por arriba, ¿de acuerdo? Siempre entran a la pelota de arriba a abajo. Pie colocado, pala arriba, bola fuera, ¿de acuerdo? Importante no botar la bola, dejarla caer y nunca impactar por encima de la cadera, que es falta de saque, ¿de acuerdo? Lanzo, impacto y termino. Importantísimo esta secuencia. ¿Por qué? Porque si lo que hago es moverme antes de golpear, la mayoría de los saques van a ir a la red, ¿de acuerdo? Porque provocaremos que vaya tarde, que impactemos tarde el golpe, lo impactaremos detrás. Eso por un lado. Por otro lado, si hago la secuencia bien, pero la pala la llevo baja, golpearé la bola por debajo. El saque flotará y se irá detrás de la raya. Fallaremos normalmente los saques largos, con lo cual, tener muy en cuenta que siempre es pala arriba, impacto por encima, termino exactamente con el peso encima y me voy con mi preparación de armado de volea, porque después del saque hay que ir a la volea. Importante que tengamos la pala arriba, como os he dicho en otros vídeos de cortado, porque todas las voleas que podamos atacar siempre van a ir con el efecto cortado. Explicado posicionamiento, pasos a seguir, hay muchos que diréis, bueno, ¿y cómo dirijo la bola? La bola se dirige con la mano izquierda o con la mano que lanza la bola, la derecha para los zurdos, ¿de acuerdo? Qué importante es saber esto, tener claro lo siguiente. Si yo lo que hago es colocar la bola a la altura de la pierna trasera, el impacto va a ser un poco tardío, con lo cual mi saque va al centro. Si lo que hago es echarme la bola delante, en la pierna de apoyo, el impacto estará delante mía y apuntaré al cristal lateral. Con lo cual, la mano izquierda es la que dirige dónde echar la bola y la derecha únicamente ejecuta el movimiento. Si tenemos claro eso, no fallamos ni un saque. Todo lo contrario en el lado del revés. En este lado, lo que haremos será echar la bola muy delante para que el impacto sea totalmente recto y sacar al centro, y tardío para sacar al cristal. Son cosas fáciles, pero que si seguimos el orden va a provocar que siempre ejecutemos el saque al lugar donde queremos, algo que es lo que estamos buscando con este vídeo. En la siguiente imagen aérea podemos observar cómo, cuando el jugador desde el lado derecho impacta la bola en la pierna de atrás, el saque va al centro. Cuando lo hace impactando en la pierna de apoyo, el saque va a la pared lateral. Son simplemente 30 centímetros lo que nos hace sacar al centro o al cristal. Por eso no es necesario tener que buscar ángulos moviendo el cuerpo a lo largo de la zona de saque. Bueno, jugadores, como siempre, muchísimas gracias por seguirnos. Esperamos que el vídeo del saque que tanto nos habéis pedido resuelva alguna de las dudas que tenéis. Si pueden ser todas, mucho mejor. Como siempre, comentarnos, estamos respondiendo a todos, agradeciendo enormemente como siempre nos seguís. Y eso sí,
Sois más de 300 y conforme vayan entrando los comentarios, los vamos respondiendo a diario, ¿de acuerdo? O sea que no os impacientéis, que estamos muy pendientes de todo lo que nos preguntáis para ayudaros. 1 millón de gracias desde ProdigyLand, nos vemos en el siguiente vídeo.